7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este viernes 4 de mayo del año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibelca Rosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Aibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. Buenos días, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Sol 106.5. Bueno, señores, miren, yo tengo un enfoque completo de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados por el intento frustrado de conocer la ley de partido que no pudo llevarse a cabo por falta de quórum. Tengo un enfoque completo sobre ese tema con revelaciones importantes, con detalles que probablemente sean exclusivos. Entonces, además tengo que hacer el enfoque de otros temas importantes. Entonces, voy a dar a conocer un documento sobre lo de ayer, una serie de cosas, pero permítanme otros temas, en principio, no menos importantes. El primero de esos temas es el abuso, el atropello que se cometió ayer en Santiago de los Caballeros contra la reportera Deyanira López por parte de los familiares del señor Joel Rodríguez, quien está acusado de ser el autor material de el asesinato de su padre. Su padre era un contratista, sobre todo de obras municipales, de 63 años de edad, Alejandro Rodríguez Matías, que fue encontrado muerto en su apartamento en el sector Vista Real de Cerro de Gurabo III. Ahí fue encontrado muerto este señor, don Alejandro Rodríguez Matías, de 63 años de edad. Eso ocurrió en el mes de abril. Y inmediatamente después, las investigaciones condujeron a establecer la responsabilidad en ese hecho de Joel. ¿Por qué a Joel Rodríguez? Porque la puerta del departamento de su padre tenía un sistema multilock, y entonces ese sistema solo tenía 2 llaves. Una la tenía el padre y otra la tenía Joel Rodríguez. Y entonces en la escena del crimen no hubo violencia, lo que quiere decir que quien entró ahí entró realmente a su casa o a una propiedad donde podía entrar sin mayores inconvenientes. Este crimen
se llevó a cabo con tanta frialdad que su autor, el presunto autor, pues cometió el hecho, después se fue del apartamento al lugar donde trabajaba, que es un restaurante, terminó su horario de trabajo y volvió a la escena del crimen a hacer parecer que ahí se había producido un robo. Es decir, a descomponerlo todo para hacer creer que allí penetraron personas a robarle a este señor. Pero todo esto no hizo otra cosa con la policía científica que dejar otras evidencias que también comprometían a este joven con este crimen. Entonces, ¿qué pasó? Que inmediatamente, pues, la propia familia, otros hermanos del imputado, pues, se constituyeron en parte civil y han presentado una querella contra él y están acompañando al Ministerio Público en todo este tema. En el día de ayer, entonces, se estaba conociendo de este caso, había una audiencia sobre este caso, entonces ahí fue agredida la periodista Deyanira López por parte de personas, bueno, de la madre de Joel Rodríguez y otros individuos que agarraron a la joven Deyanira López para que la madre de Joel Rodríguez y la novia, compañera o esposa de Joel Rodríguez la apotemaran a golpes. Entonces, esto también tiene la particularidad de que en principio, cuando la familia de este señor que apareció muerto en su apartamento empezó a tener sospecha de que ahí había este familiar vinculado, también pidieron que se investigara a la madre de ese joven, que entendían que tenía responsabilidad en ese hecho de sangre. Bueno, esa señora fue una de las que actuó ayer propinando una golpiza contra esta comunicadora, que lo único que está es en un lugar desarrollando su trabajo. Y esto, pues, ayer se conmemoraba el Día de la Libertad de Prensa, y fíjense qué forma de conmemorarla, con una agresión brutal contra una periodista en pleno ejercicio de su trabajo por gente que pues cometen un crimen, o supuestamente lo cometen, pero están vinculados a un crimen, pero después no quieren la difusión de esos hechos, porque esos hechos le afectan su honor, le afectan su buen nombre. No, lo que le afecta al buen nombre no es la difusión, ni el trabajo de ese periodista o de esa periodista. Lo que le afecta a su buen nombre fue haber tenido vínculos, como lo revelan todas las evidencias, con ese crimen, y ojalá que pudiera probársele en justicia. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con la reunión en la República Dominicana de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Quiero reiterar mi oposición a que se permitiera la celebración de esa reunión en el país, porque esa Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al tratar los casos de la República Dominicana, sobre todo los que han tenido que ver con el tema migratorio, ha sido sumamente desconsiderada contra este país, aun cuando se ha percatado de montajes falsos para tratar de producir decisiones contra la República
Dominicana. Sé porque eso no fue una concesión que se hizo a la República Dominicana, sino que eso es parte de la norma de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que realmente ellos no pueden tratar temas locales. Eso no lo hacen con nosotros, repito, sino que es una norma. No tratan temas del país donde están celebrando sus reuniones y que entonces tampoco van a recibir comisiones y que esto no puede convertirse en una tribuna contra la República Dominicana. Pero en base a los precedentes que hemos tenido con relación al tema migratorio, pues nosotros hemos siempre sido muy abiertos con esta comisión. Por ejemplo, cuando hicieron la visita en loco, se le dieron todas las facilidades para que advirtieran que muchas de las cosas que se estaban planteando sobre este país no respondían a la realidad. Vieron la realidad y como quiera, pues fueron desconsiderados contra este país en sus decisiones. Han tenido ante sí casos como el de una persona que va a decir que lo han deportado de este país por el color de su piel, pero que él es dominicano y menciona unos padres y unos hermanos. El caso del falsante haitiano, que es un grupo de dominicanos, entre ellos algunos de los que estaban ahí presentando la encuesta sobre migración, llevaron en un montaje perverso contra este país a dar un testimonio falso. Y todas esas cosas las ha admitido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La presidenta de esta comisión, que es la señora, Margaret May Macaulay, ella ha dicho que esta comisión está muy vinculada a la República Dominicana. Ella dice que, que la historia, la presidenta de la comisión, al pronunciar las palabras de apertura, dijo que la historia institucional de la Comisión Interamericana está estrechamente vinculada a la República Dominicana porque fue en este país donde se celebró su primer periodo de sesiones fuera de su sede en octubre de 1961 y la primera visita in loco de obtención de información fiable. También cabe destacar que los primeros casos y peticiones procesados por la comisión fueron recibidos a inicios de los 60 de la República Dominicana. Macaulay sostuvo que estas sesiones en Santo Domingo forman parte de la estrategia que tienen de acercarse a sus usuarios de toda la región para fortalecer las actividades de protección y de promoción. Esto pues ha dicho esta señora, pero de todas maneras reitero realmente mi oposición a que se haya permitido la celebración de esa reunión de la CID en la República Dominicana. Leí por otra parte un documento, una carta que enviaron al presidente Danilo Medina 26 estudiantes dominicanos que residen o que estudian en Taiwán, cursan estudios en Taiwán, y creo que ahí hay argumentaciones que son razonables, porque hemos tomado una decisión valiente, pensando en los intereses del país, en lo que más conviene al país. Sin embargo, eso no debe pues dejar de lado ya situaciones que formaban parte prácticamente de derechos adquiridos por algunas personas. Entonces, ¿qué plantean ellos? Que no todos pues tienen la posibilidad ni el interés de trasladarse ahora a China continental, que se tome en cuenta la situación de aquellos que ya están presentando sus trabajos finales
o que ya están en una etapa muy avanzada de sus especialidades, y entonces que a esos se les dé la posibilidad de terminar sus estudios en Taiwán. Y eso tiene que ser sobre la base de ver bajo qué condiciones estaban en Taiwán y el gobierno dominicano propiciarle condiciones similares para que ellos puedan mantener sus estudios en Taiwán en estos casos. Y en los otros casos, ellos plantean una situación de acompañamiento para los que se vayan a trasladar, pues de selección de las universidades, de los lugares que les resulten más convenientes. Yo creo que realmente estas peticiones son atendibles, son dignas de estudio, y la mayor parte de las cosas que están planteadas ahí, yo creo que el gobierno realmente puede acogerla y está en el deber de hacerlo a Mauri Jaibar. Entonces, ahora sí vamos a pasar al tema de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sol 106.5. Bueno, señores, ¿qué pasó ayer en la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que aquí estamos presenciando ya un adelanto de lo que puede ser un panorama electoral en el 2020, un panorama pues probablemente distinto al panorama que hemos tenido hasta ahora. Estas nuevas alianzas, nuevas y efímeras, digo nueva y efímera porque en la Eucaristía católica, cuando se emula la ceremonia de la última cena de Jesús, que primero tomó el pan y los repartió entre sus discípulos y luego tomó el vino. Entonces ahí está la expresión de tomen y beban todos de él, porque este es mi cuerpo. Y entonces ahí se usa el término que es una representación de la nueva, de la alianza nueva y eterna. No, aquí estamos presenciando alianzas nuevas, probablemente efímeras, pero que pueden marcar cambios en la política de la República Dominicana. Porque ayer actuaron políticamente dos bloques. El bloque Leonel Luis o Luis Leonel y el bloque Hipólito Danilo, Danilo e Hipólito. Esos dos bloques actuaron ayer en función de lo que esos bloques entienden. En función de lo que esos bloques entienden. Hipólito, pues, que ha planteado, que fue el primero en decir que las primarias debían ser abiertas en la República Dominicana, Hipólito Mejía, y entonces, además de plantear las primarias abiertas, también su vocero, el doctor Eddie Olivares, reiteró ayer mismo la posición de Hipólito Mejía sobre las primarias abiertas. Es decir, que Hipólito Mejía, que dijo que cuando el PRM
decidió lo de las primarias cerradas, a él no se le consultó, pues si una parte de sus seguidores está actuando ayer como actuó, evidentemente que lo hace en consonancia con el discurso de Hipólito Mejía. Y entonces esto, pues sumado a la mayoría de el presidente Medina, complementada con el partido pues revolucionario dominicano, eso forma un bloque. El otro bloque es el bloque de Luis Abinader y de Leonel Fernández, que hasta ahora, cuando se había alegado que se había producido una reunión o se habían producido reuniones entre ambos, eso siempre se negó. Lo más próximo a presentar algún tipo de encuentro entre ellos había sido la fotografía que se difundió del regreso de un vuelo desde Nueva York. Pero cuando, digamos, diputados danilistas especificaron que se habían producido reuniones entre Luis y entre Leonel, eso siempre se quedó en el terreno de la especulación. Y fíjense que analistas, comentaristas como lo de este equipo, ninguno asumió eso como la revelación de un hecho real, porque no era un hecho documentado que podía documentarse. Entonces, bueno, eso es parte de lo que se ha rumorado. Ahora, lo que ocurrió ayer y lo que yo tengo aquí demuestra que ya no se trata de que hay especulación de si hubo o no acuerdo. Hubo acuerdo porque para crear una posición común y estampar esa posición en un documento y unificar la mayoría que constituyen ellos frente a la otra mayoría, porque hay una situación ahí entonces de empate. La del presidente Medina sigue siendo mayoría porque es la más grande en términos individuales. Pero cuando se junta el bloque de los diputados de Leonel Fernández con el bloque de los diputados del PRM, de la mayoría de los diputados del PRM, pues realmente ahí hay una situación prácticamente de empate con la otra mayoría, porque a eso se suman también diputados de otros partidos minoritarios que están en la Cámara de Diputados. Pero ayer, ¿qué era lo que iba a ocurrir en el día de ayer? ¿Qué fue lo que la alianza Leonel Luis se planteó en el día de ayer? Pues ayer con el proyecto de ley de partido se iba a producir una masacre con ese proyecto. Es decir, lo protocolar, el tratamiento entre ambas cámaras, pues lo que indicaba era que la Cámara de Diputados ayer conocía de este proyecto y lo enviaba a comisión. ¿Por qué? Porque ya fue un proyecto aprobado por el Senado de la República. Entonces se le da un tratamiento, independientemente de que la posición sea rechazarlo, se le da un tratamiento pues como corresponde, porque ambas cámaras tienen que interactuar, digamos, de manera respetuosa, armónica, aunque tengan diferencias. Entonces, eso es lo que indicaba, que este proyecto en el día de ayer se conocía, pero se enviaba a una comisión, aunque a la comisión se le pusiera un plazo fijo para rendir un informe. Sin embargo, eso no fue lo que acordó la alianza, pues, Luis Leonel o Leonel Luis.
Lo que acordaron ayer fue prácticamente humillar al Senado de la República y rechazar de inmediato el proyecto y modificarlo, sin que el proyecto fuera a comisión. Y entonces se dieron cosas que hasta ahora no se habían presenciado. Y por eso es que decía que en el contenido de mi comentario hay algunas revelaciones. Por ejemplo, el expresidente Fernández, que tiene, digamos, como su cuartel general la oficina de su fundación, Funglode, que no es una oficina propiamente política, pero él es el presidente Funglode y ese espacio también confluyen a veces reuniones de tipo políticas y a veces cuando tiene que hacer reuniones con sus diputados, con personas para tratar temas políticos, las hace en esa oficina. Ayer el presidente Fernández lo hizo diferente. Se acuarteló para dirigir todo lo que estaba ocurriendo con su gente en el Hotel Catalonia. Y desde ahí, entonces, estaba dirigiendo todo lo que ocurría en la Cámara, intercambiando con sus diputados, recibiendo algunos de ellos, y desde ahí estaba, pues, manejándolo todo. No sé dónde se acuarteló Luis Abinader para hacer lo propio y garantizar en gran medida su parte del pacto. Entonces, ¿cuál fue el documento que convinieron ambos bloques y que lo iban a presentar como uno solo? Y para poder llegar a un acuerdo como este no puede haber solamente una reunión, sino tiene que haber una mesa. Entonces, este es el proyecto que iba a ser aprobado ayer por esta alianza que decía nueva y efímera. El proyecto es propuesta de modificación al proyecto de ley sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos aprobado por el Senado de la República en fecha 18 de abril del año 2018. Este es el documento que ambos bloques iban a imponer en el día de ayer. Primero, modificar el artículo 36 del proyecto para agregar un párrafo que señale lo siguiente. Párrafo. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos escogerán los candidatos a cargos de elección popular atendiendo a los mecanismos de elección que establezcan sus estatutos, sean asambleas de electores, convenciones, congresos o elecciones primarias internas. Segundo, eliminar en su totalidad el artículo 37 del proyecto. Tercero, modificar el artículo 39 del proyecto para que señale lo siguiente. Artículo 39, precandidaturas. Los precandidatos que se presentarán a las elecciones primarias internas serán propuestos por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos atendiendo a la presente ley, sus estatutos y sus reglamentos. Cuarto, modificar el artículo 40 del proyecto para que señale lo siguiente. Artículo 40, periodo de campaña interna. Es el periodo en el cual los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a cargo de elección popular y se iniciará el tercer domingo del mes de agosto y concluirá el tercer domingo del mes de noviembre del año anterior al que se celebren las elecciones generales. Quinto, modificar el artículo 42 del proyecto para que señale lo siguiente. Artículo 42. Organización y fecha de elecciones primarias internas. En caso de que el partido, agrupación o movimiento político decida seleccionar su candidato mediante el mecanismo de elecciones primarias internas, estas serán celebradas en la fecha determinada por el organismo competente dentro del periodo de la precampaña, independientemente del tipo de elecciones generales que se trate. Párrafo 1. Con apego a la Constitución de la República, la presente ley y la legislación electoral vigente, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reglamentarán las primarias internas a celebrarse para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las siguientes elecciones ordinarias, independientemente del tipo de elecciones generales que se trate. Párrafo 2.
Es responsabilidad de los partidos y agrupaciones políticas decidir si estará a cargo de los propios partidos, agrupaciones y movimientos políticos la organización de primarias internas, o si en cambio desean que dicho proceso interno sea organizado, dirigido o arbitrado por la Junta Central Electoral. En el caso de que un partido o agrupación política decida la participación de la Junta Central Electoral en la organización de su proceso interno, deberá solicitarlo con el aval de las autoridades partidarias competentes. En todo caso, la organización del proceso eleccionario interno debe garantizar certámenes democráticos y transparentes a lo interno de los partidos y agrupaciones políticas. La Junta Central Electoral facilitará materiales y equipos que sean requeridos por los partidos y agrupaciones políticas para la celebración de los eventos internos. Párrafo 3. Independientemente de la modalidad escogida por los partidos o agrupaciones políticas, la Junta Central estará obligada a la fiscalización y supervisión de dichos eventos internos, conforme a las disposiciones que para estos fines se dicten. Párrafo 4. Cada partido, movimiento o agrupación política reconocida por la Junta Central Electoral tiene derecho a inscribir en las primarias internas los precandidatos de su organización política que aspiran a la nominación como candidatos en una elección general determinada. Sexto, eliminar en su totalidad el artículo 53 y su párrafo del proyecto. Séptimo, modificar el artículo 54 del proyecto para que señale lo siguiente. Artículo 54, apropiación de fondos para las primarias. En los casos de que un partido, movimiento o agrupación política decida que la realización de su proceso interno de escogencia de candidatos sea organizada por la Junta Central Electoral, los recursos para la organización del mismo serán descontados del aporte económico que propiciará el Estado a los partidos políticos. Es decir, que ya no cuestan 5.000 millones de pesos, sino que estos partidos admiten que se puede descontar el costo a ese partido. Lo único que no serían abiertas, serían como el partido la decida, y sí se pueden descontar, ellos mismos se pusieron de acuerdo de los fondos de los partidos, de modo que ahí está claro que eso está muy lejos del costo al que se refería el presidente de la Junta. Desde luego, yo estoy hablando del costo de un partido. Él está hablando del costo para todos los partidos, pero usted ve y suma eso por 4 y como quiera eso no va a dar esa cantidad. Pero en lo que estoy ahora es que para un documento como este y para un acuerdo y poner a 96 diputados, por ejemplo, a 96 diputados, 97 diputados a votar en una sola dirección, eso desde luego amerita procesos de reuniones y sobre todo para poder llegar a un documento como este, es evidente que el acuerdo ha sido un acuerdo bastante discutido con todos los pormenores del lugar. ¿Hacia dónde conduce esto? No está claro. Está claro, hay dos fuerzas en el PLD que ya han dicho claramente, coja usted su camino, que yo cojo el mío. Y punto. ¿Hasta dónde eso llegará? ¿Cuál será, qué propiciará eso en este país? Ya lo veremos. Ya lo veremos. La coyuntura se me parece mucho a las coyunturas que han producido cambios en el panorama electoral en el país. No tengo tiempo para analizarla, pero bueno, aquí estamos de nuevo. Ya a partir del lunes, dándole seguimiento a estas cosas con otros enfoques sobre la misma temática a Mauri Saibar. Cambio y fuera.